¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la forma en que los demás te perciben? No desde lo superficial, sino desde el nivel más profundo, ese en el que las palabras resultan innecesarias y lo único que permanece es la energía que emanas. Es fácil ignorar el hecho de que no somos reconocidos por lo que decimos, ni siquiera por lo que hacemos, sino por lo que somos en nuestra esencia. Y sin embargo, habitamos un mundo donde la mayoría se conforma con ser uno más, con ocupar un lugar, con ajustarse a expectativas ajenas. Pero tú no viniste aquí para eso. Estás aquí porque en lo más profundo de tu ser, sabes que no naciste para ser una alternativa más, sino para convertirte en alguien que los demás consideren irreemplazable, incomparable, un verdadero privilegio. El camino hacia esa transformación no es fácil. No se trata de agregar elementos externos a tu vida, ni de construir una imagen para impresionar a los demás. Se trata de mirar hacia adentro y enfrentarte al reto más desafiante de todos: conocerte. Porque no puedes convertirte en algo excepcional si no comprendes qué te hace único. Quizá jamás te lo hayas planteado, pero hay algo en ti que nadie más posee. Esa fusión de experiencias, habilidades, pensamientos y emociones que, si se exploran con sinceridad, pueden convertirse en tu mayor fortaleza. La mayoría de las personas jamás se toma el tiempo de descubrir esa singularidad porque están demasiado ocupadas intentando encajar, siguiendo un libreto escrito por otros. Pero tú no estás aquí para ser una réplica de los demás. Estás aquí para encontrar qué te distingue y para nutrir esa diferencia como el tesoro más valioso que puedes aportar al mundo. Imagina por un instante que dentro de ti existe una semilla intacta, jamás tocada por la incertidumbre ni por el temor. Una semilla que guarda en su interior todo el potencial de la persona en la que podrías convertirte. Sin embargo, esa semilla no puede germinar si no decides nutrirla, si no te atreves a remover la tierra de tu interior, a enfrentarte a las raíces de tus temores, tus inseguridades, las creencias limitantes que has llevado contigo durante tanto tiempo. ¿Cuántas veces te has sentido como si no fueras suficiente, como si carecieras de lo necesario para sobresalir? Esos instantes no son casualidad, son señales de que tu esencia clama por ser descubierta, porque detrás de cada sensación de vacío se esconde una verdad esperando ser revelada. La mayoría vive en un estado de desconexión consigo misma, buscando fuera lo que siempre ha estado dentro. Pero la auténtica diferencia, aquello que hace que alguien sea percibido como inigualable, radica en su capacidad de mirarse sin filtros, sin justificaciones, sin temor. Cuando empiezas a explorar quién eres realmente, descubres facetas de ti que habías ignorado, talentos que habías menospreciado y aspectos de tu personalidad que creías defectos, pero que, en realidad, son los que te hacen genuino. No se trata de transformarte en alguien distinto, sino de expandirte, de desprenderte de esas capas que te han mantenido limitado, que te han hecho creer que no tienes nada excepcional que ofrecer. Imagina un diamante en su estado natural. A simple vista, no parece gran cosa. Su verdadero esplendor está oculto bajo una capa de imperfecciones. Sin embargo, aquellos que saben mirar más allá de la superficie reconocen su potencial, comprenden que con el trabajo adecuado, ese diamante puede convertirse en algo que todos anhelen. Tú eres ese diamante, y aunque el proceso de pulido puede ser incómodo, incluso doloroso, es la única manera de revelar el brillo que siempre ha estado en ti. Pero ese trabajo no lo hará nadie más por ti. Depende de ti elegir si permaneces como una alternativa más o te conviertes en un lujo. Convertirte en un lujo no significa ser inalcanzable o pretencioso. Significa ser tan genuino y leal a tu esencia que los demás no puedan evitar verte como algo extraordinario. Significa reconocer tu propio valor, no de una manera superficial, sino desde un lugar profundo en el que comprendes que lo que tienes para ofrecer no puede ser imitado. Pero para alcanzar ese estado, primero debes enfrentarte a las partes de ti que has estado evitando, aquellas que te susurran que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes lo necesario, que siempre habrá alguien superior. Esas voces son como sombras que oscurecen tu luz, y mientras les permitas gobernar tu vida, seguirás siendo solo una opción más. Porque la verdad es esta: los demás,
te valorarán en la misma medida en que tú te valores a ti mismo. Pero, ¿qué significa realmente valorarte? No se trata solo de mirarte al espejo y repetirte frases motivacionales. Es un proceso mucho más profundo. Es contemplar tanto tus logros como tus fracasos con la misma aceptación. Es abrazar tanto tus fortalezas como tus vulnerabilidades. Es comprender que todo lo que has vivido, por doloroso o insignificante que parezca, tiene un propósito. Cada experiencia, cada tropiezo, cada victoria son los cimientos sobre los que edificarás algo único. Pero para lograrlo, debes estar dispuesto a dejar de compararte, a soltar la necesidad de encajar y a comenzar a vivir desde tu propia verdad. La sociedad nos ha enseñado que para sobresalir hay que competir, superar a los demás, ser el mejor. Pero ese camino solo conduce a un destino: el agotamiento. El verdadero lujo no compite. El verdadero lujo simplemente es, como un árbol que crece en lo más profundo del bosque, sin preocuparse por ser más alto que los demás, sino expandiéndose hasta alcanzar su máxima expresión. Y en ese crecimiento se convierte en algo digno de admiración. Lo mismo sucede contigo. No estás aquí para competir, sino para evolucionar hacia tu versión más auténtica. Cuando comienzas a vivir desde ese espacio, algo cambia. Tu presencia adquiere un peso distinto. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor porque tu energía lo transmite por sí sola. Las personas empiezan a percibirte como alguien irreemplazable, no porque hagas más que los demás, sino porque eres más tú mismo que nunca. Esa es la clave. No se trata de hacer, sino de ser. De permitirte existir de una forma tan honesta y transparente que los demás no puedan evitar sentirse atraídos por tu autenticidad. La autenticidad es un imán, pero también representa un reto, porque ser genuino implica estar dispuesto a mostrarte tal como eres, incluso cuando eres consciente de que algunos no lo comprenderán. Significa confiar en que lo que llevas dentro es suficiente para quienes realmente sabrán apreciarlo, y también significa aceptar que no todos lo harán, y eso está bien. No cualquiera puede valorar lo exclusivo, porque no todos están preparados para ello, pero eso no quiere decir que debas cambiar tu esencia para ajustarte a las expectativas ajenas. Quiero que reflexiones sobre esto. Si no fueras tú, si te observaras desde una perspectiva externa, ¿qué verías? ¿Verías a alguien que vive desde su verdad o a alguien que intenta encajar en lo que otros esperan? Esa es una pregunta incómoda, pero imprescindible, porque no puedes transformarte en algo excepcional si no estás dispuesto a ser honesto contigo mismo. Y la honestidad no siempre es agradable. A veces significa admitir que has estado llevando una vida que no te pertenece, que has permitido que el miedo dicte tus elecciones, que te has desconectado de tu verdadera esencia. Pero esa misma honestidad también es liberadora, porque en el momento en que aceptas dónde estás, puedes empezar a moverte hacia donde realmente quieres estar. Cada vez que decides conocerte un poco más, cada vez que te desprendes de lo que ya no te sirve, te acercas más a esa versión de ti que es singular, irrepetible y extraordinaria. Y cuando finalmente te permites ser esa versión, el mundo lo percibe, porque el mundo está repleto de alternativas, pero son pocos los que se atreven a convertirse en algo único. Y si estás dispuesto a hacer el trabajo, puedes ser uno de ellos. ¿Te has cuestionado alguna vez cómo la energía que proyectas influye en la forma en que los demás te perciben? No la energía de tus actos superficiales, sino esa fuerza intangible que trasciende las palabras, que se percibe antes de que hagas o digas algo. Esa energía es tu verdadera marca y define si los demás te ven como alguien más del montón o como alguien excepcional. Pero aquí radica el reto. Para transformar esa energía y convertirte en un imán de admiración, primero debes transformarte a ti mismo. No puedes reflejar lo que no resides en tu interior. No puedes pretender irradiar luz si dentro de ti cargas con inseguridades, dudas o resentimientos que opacan tu brillo. Todo comienza en ese espacio invisible dentro de ti, donde nacen tus pensamientos, emociones y creencias. Es ahí donde construyes o debilitas tu poder personal. Imagina por un instante que tu energía es como una llama interna. Hay quienes permiten que ese fuego se extinga, dejando que las circunstancias externas lo sofoquen con temor y frustración. Otros, en cambio,
eligen proteger y avivar esa llama, convirtiéndola en una fuente tan potente que no solo ilumina su propio camino, sino también el de aquellos que los rodean. Esa luz no puede ser imitada ni fingida. Es el reflejo directo de cómo decides tratarte a ti mismo y de la relación que mantienes con tu ser más profundo. Hablar de transformar tu energía no significa encender una chispa pasajera que impacte momentáneamente, sino alimentar una flama constante que los demás puedan percibir incluso en tu ausencia. Pero para que esa llama brille con intensidad, primero debes liberar todo aquello que la apaga. Pregúntate cuántas veces has permitido que la incertidumbre debilite tu confianza. ¿Cuántas veces el temor a no ser suficiente ha detenido tu verdadera expresión? Esos pensamientos no son más que sombras proyectadas por tu mente, y mientras sigas aferrado a ellos, tu energía reflejará esa inseguridad. No necesitas que otros crean en ti para comenzar a transformar tu energía. Necesitas ser tú quien elija romper con esos patrones que te han mantenido limitado. La energía de alguien que se percibe como un lujo no tiene nada que ver con la soberbia, sino con la serenidad de quien ha hecho el trabajo interno de conocerse y aceptarse completamente. Es un magnetismo que no se construye a través de estrategias superficiales, sino que surge de un espacio profundo de coherencia. Pero alcanzar ese estado implica un proceso que no es lineal ni sencillo. Requiere enfrentarte a las partes de ti mismo que a menudo prefieres ignorar, a esas creencias que has cargado por años y que sin darte cuenta te han mantenido en un estado de carencia. La carencia no es solo la ausencia de recursos, es la percepción de que nunca eres suficiente, de que siempre te falta algo para ser reconocido. Pero lo cierto es que esa percepción no tiene raíces en la realidad, sino en la historia que te has contado sobre ti mismo. Cuando empiezas a cuestionar esas narrativas y a reemplazarlas por verdades más alineadas con tu esencia, algo cambia. Ya no necesitas probar tu valor, simplemente lo encarnas. Ya no compites por atención, porque tu sola presencia transmite lo que eres. Visualiza un lago cristalino en la cima de una montaña. Su superficie es serena, sin perturbaciones, reflejando todo a su alrededor con una claridad impresionante. Esa es la imagen de una energía transformada, algo tan puro y auténtico que no busca validación porque su sola existencia es suficiente. Ese lago no intenta ser algo distinto, simplemente es. Y sin embargo, su tranquilidad y profundidad inspiran a todo aquel que se acerca. Ahora imagina qué ocurriría si ese mismo lago estuviera en constante agitación, cubierto de impurezas o contaminado. Perdería su reflejo, su belleza, su impacto. Esa es la diferencia entre una energía cargada de caos interno y una energía alineada con su verdadera naturaleza. Tú decides cuál proyectar. Es cierto que vivimos en un mundo que parece alimentarse del ruido y la agitación. Las redes sociales, las exigencias, las expectativas, todo parece empujarte a moverte más rápido, a hacer más, a ser más. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más te desconectas de tu esencia para complacer a los demás o para ajustarte a lo que el mundo espera de ti, más frágil se vuelve tu energía. Transformarte internamente no significa aislarte de la realidad, sino aprender a interactuar con ella desde un lugar de fortaleza, no de carencia, desde un estado en el que tu paz no sea negociable. El proceso de transformar tu energía no sucede de un día para otro. Es un trayecto de pequeños actos cotidianos que fortalecen tu relación contigo mismo. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. Cada pensamiento que decides alimentar, cada elección que tomas, cada emoción que permites experimentar, es como un ladrillo en la edificación de tu poder interno. Y cuando te comprometes a construir desde la autenticidad, los resultados se vuelven inevitables. Las personas comienzan a percibir algo distinto en ti, algo que no pueden definir con exactitud, pero que los atrae de manera natural. Algunos lo llamarán carisma, otros presencia, pero lo que realmente están sintiendo es la manifestación de alguien que se ha alineado consigo mismo. Esa alineación no es absoluta ni permanente, pero es genuina. No se trata de erradicar el miedo o la incertidumbre, sino de aprender a no permitir que esas emociones dicten quién eres. Porque cuando tomas control de tu energía,
Las emociones negativas no desaparecen, pero dejan de tener el dominio sobre ti. Tú decides qué parte de ti marcará el rumbo. Imagina por un momento que tu energía es como una melodía. Hay melodías que apenas se perciben, que se diluyen en el ruido, pero hay otras que resuenan con tal profundidad que no pueden ser ignoradas. Esa melodía tiene su propia frecuencia, su propia armonía, y cuando alguien la escucha, siente algo diferente. Eso es lo que sucede cuando transformas tu energía. Dejas de ser una nota más en el fondo y te conviertes en una melodía que impacta, que deja huella. Y esa melodía no necesita ser perfecta, solo necesita ser auténtica. En este punto, quizás te preguntes cómo iniciar ese proceso de transformación. No hay un único camino ni una fórmula infalible, pero hay un principio invariable: la disposición de detenerte, mirar hacia tu interior y examinar qué tipo de energía estás cultivando. Tal vez descubras patrones que necesitas abandonar, heridas que aún no has sanado, creencias que han dejado de servirte. Ese proceso puede resultar incómodo, pero es el costo de la verdadera libertad. El cambio real nunca ocurre en la comodidad. El poder interno no es algo que se alcanza en un instante de inspiración, sino el fruto de un compromiso diario contigo mismo. Es el resultado de elegir, una y otra vez, ser auténtico en un mundo que constantemente intenta moldearte en algo distinto. Es el resultado de concederte el permiso de fallar, de evolucionar, de ser imperfecto y aún así, valioso. Porque la energía de alguien que se percibe como un lujo no depende de la opinión ajena, sino de la certeza de lo que es. Cuando tu energía está alineada con esa verdad, no necesitas alzar la voz ni generar más ruido para ser escuchado. Las personas sienten esa fuerza incluso antes de que pronuncies una palabra. Perciben que hay algo en ti que no puede ser imitado ni replicado, porque proviene de un lugar auténtico. Esa es la esencia de ser un lujo, no ser algo accesible para cualquiera, sino ser algo que cualquiera desearía preservar. El mundo está lleno de opciones, de personas que se conforman con lo mínimo, que se limitan a la superficie, que temen profundizar. Pero tú no eres una opción más. Tú tienes la capacidad de convertirte en algo que los demás realmente valoren, en algo que inspire, en algo que transforme. Esa capacidad está dentro de ti, esperando ser despertada. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo? Porque si lo haces, te aseguro que tu energía no solo cambiará la forma en que los demás te perciben, sino también la forma en que te percibes a ti mismo. Y cuando eso suceda, dejarás de ser una alternativa y te convertirás en algo que simplemente no puede ser ignorado. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre todo lo que persigues? Esa sensación de que siempre necesitas más, de que hay algo allá afuera que, si tan solo lo tuvieras, finalmente te haría sentir completo. Es fácil quedar atrapado en esa carrera interminable, creyendo que la felicidad, la seguridad o el éxito están a un paso más, a un esfuerzo más, a un logro más. Pero ese ciclo no es más que una trampa, una ilusión que te mantiene alejado del verdadero poder que yace en tu interior. Y esa es la paradoja. Cuanto más buscas algo desde la carencia, más lo alejas. Porque el deseo que nace de la escasez nunca podrá llenar el vacío que lo origina. Todo lo que crees que necesitas ya está dentro de ti. Pero para verlo, primero tienes que desmantelar la mentalidad que te ha enseñado lo contrario. No es tu culpa si has aprendido a medir tu valor por lo que posees o por lo que logras. Es lo que nos han inculcado, que la abundancia se gana, que depende de algo externo, pero la realidad es otra. La abundancia no es algo que se encuentra, es algo que se elige. Es un estado interno que no tiene relación con lo que acumulas, sino con lo que eres. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo te sientes contigo mismo. Imagina por un instante que tu vida es como un río. Existe un flujo natural diseñado para llevarte hacia adelante, hacia lo que realmente te pertenece. Pero ese flujo solo puede operar cuando confías, cuando dejas de luchar contra la corriente y permites que el agua te guíe. El problema es que, en lugar de fluir, la mayoría intenta controlar el río. Construyes represas mentales hechas de miedos, inseguridades y creencias limitantes que bloquean el paso del agua. Te aferras al control, convencido de que si no diriges cada aspecto,
todo se desmoronará. Pero el control es solo una ilusión. Y cuanto más te aferras, más te desconectas del poder que proviene de fluir con la vida. El cambio más poderoso que puedes realizar no ocurre afuera, sino dentro de ti, en tu percepción. Porque la abundancia no consiste en acumular, sino en reconocer que ya posees todo lo que necesitas para sentirte completo. Es un cambio en la forma en que experimentas la vida, en cómo observas lo que te rodea y, sobre todo, en cómo te percibes a ti mismo. ¿Has notado cómo aquellas personas que irradian confianza y serenidad, que parecen poseer una energía magnética, no están obsesionadas con demostrar su valía? Eso no es casualidad. Es porque han dejado de buscar fuera lo que ya encontraron dentro. Y esa paz interna, esa certeza, es lo que los hace irresistibles. Porque la auténtica abundancia no se puede fingir, se siente. La necesidad, en cambio, es como un vacío interminable. No importa cuánto intentes llenarlo, siempre habrá algo faltante. Eso es lo que ocurre cuando persigues algo desde la carencia. Nunca es suficiente. Si buscas reconocimiento porque no te sientes valorado, por más que lo consigas, siempre quedará una parte de ti dudando de su propio mérito. Si buscas amor desde un lugar de inseguridad, incluso cuando lo encuentres, temerás perderlo. Y así, el ciclo se repite. Porque lo que realmente necesitas no está en lo externo, sino en sanar esa parte de ti que sigue sintiendo que algo le falta. Pero soltar la mentalidad de carencia no significa abandonar tus sueños o resignarte. No significa conformarte. Significa cambiar la energía desde la cual te relacionas con ellos. Porque cuando dejas de buscar desde la escasez, comienzas a atraer desde la plenitud. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia. Las cosas que antes parecían inalcanzables comienzan a fluir hacia ti. No porque las persigas con desesperación, sino porque te has alineado con ellas. El mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Si dentro de ti habita la duda, atraerás experiencias que refuercen esa incertidumbre. Pero si cultivas una energía de confianza y gratitud, el universo responderá en la misma frecuencia. Piensa en cómo se siente realmente vivir desde la plenitud. Es como caminar descalzo sobre la arena, sintiendo cada paso con una conexión tan auténtica que no necesitas nada más para experimentar felicidad. No significa que no tengas metas o aspiraciones, sino que esas metas no definen tu valor. Son un complemento, no una condición para tu bienestar. La plenitud es comprender que, incluso si nada cambia, ya eres suficiente. Es liberador, porque te otorga la certeza de que no necesitas impresionar a nadie ni ajustarte a expectativas externas para sentirte valioso. Desde ese estado, la abundancia se vuelve inevitable, porque cuando dejas de necesitar algo, dejas también de proyectar la energía de carencia que lo mantiene lejos. Es como intentar retener agua en tus manos. Si cierras los puños con demasiada fuerza, el agua se escapa, pero si abres las manos, el agua permanece. Lo mismo sucede con los deseos. Cuanto más los persigues desde la escasez, más resistencia generas. Pero cuando confías, cuando sueltas, lo que es para ti llega con naturalidad. Esto no significa que debas quedarte inmóvil esperando que todo ocurra sin esfuerzo. La diferencia radica en cómo actúas. ¿Estás tomando decisiones desde la ansiedad, intentando controlar cada detalle? ¿O actúas desde la confianza, sabiendo que todo lo que proviene de tu autenticidad estará alineado con lo que realmente necesitas? Esa es la clave, la confianza en ti mismo, en el proceso, en que lo que te pertenece no puede perderse. Esa confianza es el fundamento de la abundancia, pero confiar requiere valentía. Implica soltar el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a lo desconocido. Es un acto de fe en tu capacidad de adaptarte, de aprender, de evolucionar. Porque la vida no siempre seguirá el guión que tienes en mente. Habrá momentos en los que las cosas no salgan como esperabas, en los que parezca que estás retrocediendo. Pero incluso en esos instantes, la abundancia sigue presente, si eliges verla. Porque cada desafío, cada pérdida, cada desvío, es una oportunidad para reconectar con tu poder interno. La abundancia no es ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos desde la paz y la fortaleza. A medida que comienzas a vivir desde esta mentalidad, algo cambia.
no solo en ti, sino en la manera en que los demás te perciben. Las personas son naturalmente atraídas por quienes irradian plenitud, porque en el fondo todos buscan esa sensación. Ser alguien que vive desde la abundancia no significa tener todo resuelto. Significa ser un recordatorio de que la plenitud es posible, de que no se trata de lo que posees, sino de cómo decides experimentar la vida. Todo esto puede sonar abstracto, pero su aplicación es concreta. Cada vez que sientas que algo te falta, detente. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, observa lo que ya está ahí. Esa gratitud no es solo un ejercicio, es una herramienta para transformar tu energía. Es la prueba de que, aunque sigas creciendo, ya eres completo, que no necesitas más para ser suficiente. Y cuando realmente comprendes esto, todo cambia, porque dejas de perseguir y comienzas a atraer. En esa transformación, descubres que la vida no se trata de poseer, sino de ser. Quizás no lo notes, pero cada decisión que tomas y cada acción que eliges reflejan los estándares que has definido para tu vida. Y lo más impactante es que esos estándares no solo determinan cómo vives tú, sino también cómo el mundo responde ante ti. La forma en que los demás te perciben no está determinada por lo que dices o prometes, sino por lo que permites, por lo que toleras, por esas líneas invisibles que definen quién eres y lo que estás dispuesto a aceptar. Esas líneas no son negociables si deseas que te vean como algo extraordinario, como alguien imposible de ignorar. Un lujo no está disponible para cualquiera, no se encuentra en cada esquina, no se entrega con facilidad, y esa exclusividad no se proclama, se transmite, se siente. Lo mismo ocurre contigo. Los estándares que estableces son un lenguaje silencioso que comunica a los demás qué tan profundamente te valoras, qué tan firme es tu convicción de que mereces más. ¿Te has detenido a reflexionar sobre lo que estás comunicando con lo que aceptas en tu vida? En tus relaciones, en tu trabajo, en cada decisión cotidiana. Cada vez que pasas por alto una falta de respeto, que toleras menos de lo que sabes que mereces, estás difuminando los límites de tu esencia. Estás permitiendo que lo extraordinario en ti se diluya en lo común. Vivir con estándares elevados no significa ser inflexible ni intransigente. No se trata de construir barreras, sino de crear un espacio seguro donde solo aquello que realmente suma a tu vida tiene cabida. Es como un jardín. Si dejas entrar todo sin criterio, pronto estará invadido de malas hierbas que sofocarán las flores que con tanto esfuerzo intentas cultivar. Pero si cuidas ese jardín, si decides con conciencia lo que permites crecer en él, crearás un entorno donde florece lo que es auténtico, vibrante y lleno de vida. Tú eres ese jardín, y los límites que estableces son la protección que garantiza que no se pierda lo que te hace especial. Hay quienes temen fijar estándares porque piensan que eso los hará perder conexiones, oportunidades o aceptación. Pero aquí está la verdad. Quienes realmente te valoran no se alejarán porque decidas defender tu propio bienestar. Quienes se distancien porque no aceptas menos de lo que mereces, nunca estuvieron destinados a quedarse. Y eso no es una pérdida, es una ganancia. Cada vez que eliges elevar tus estándares, atraes personas y experiencias alineadas con tu verdadero valor. Es un proceso de purificación, una forma de soltar el peso de lo que no está diseñado para caminar contigo hacia adelante. Y esto no se trata solo de lo que permites de los demás, sino de lo que permites de ti mismo. Cada vez que postergas tus sueños, cada vez que optas por lo fácil en lugar de lo correcto, estás enviando un mensaje al mundo, que no confías del todo en tu capacidad para alcanzar algo más grande. Y la vida siempre te responderá según ese mensaje. El universo no negocia con la inseguridad, pero se alinea de manera precisa con aquellos que tienen el valor de marcar límites claros. No desde la arrogancia, sino desde la certeza de saber quiénes son y lo que no están dispuestos a hacer. Imagina por un instante que eres un faro en medio de un océano oscuro. Tu luz no está diseñada para convencer a todos los barcos de que lleguen a ti, sino para guiar a aquellos que están destinados a encontrar tu puerto. Esa luz no necesita gritar, no necesita justificarse, simplemente brilla. Pero si ese faro permite que su luz se apague por miedo a no ser visto, o se agota tratando de iluminar todo al mismo tiempo, pierde su propósito, pierde su esencia.
Tú eres ese faro, y tus estándares determinan la intensidad con la que decides brillar. Es fácil pensar que poner límites es un acto de separación, pero en realidad es todo lo contrario. Es un acto de amor, primero hacia ti mismo y en consecuencia hacia los demás. Porque solo desde un lugar de respeto y claridad puedes ofrecer lo mejor de ti. Establecer estándares no significa volverte inaccesible. Significa comprender que no todos pueden ni deben tener acceso a ti. Y eso no te hace egoísta, te hace selectivo. Y la selectividad es lo que distingue lo común de lo extraordinario. ¿Has notado cómo ciertas personas parecen irradiar una presencia única, un magnetismo que las hace destacar sin esfuerzo? Esa energía no es algo con lo que nacieron, es el resultado de cómo han decidido vivir, de los estándares que han elegido y que no están dispuestos a comprometer. Ese magnetismo no proviene de la complacencia ni de la disponibilidad constante. Surge de la claridad, de la coherencia, de vivir en una alineación tan firme con su valor interno que el mundo no tiene más opción que reconocerlo. La clave está en la congruencia. No puedes establecer un estándar en una parte de tu vida y permitir lo contrario en otra. No puedes exigir respeto si no te respetas a ti mismo. No puedes atraer algo auténtico si vives en la incongruencia. Tus estándares no son solo palabras ni decisiones puntuales. Son un reflejo constante de cómo eliges presentarte ante el mundo. Son la base sobre la que construyes tu identidad y tu impacto. Y ese impacto se siente, no porque lo declares, sino porque lo encarnas. El verdadero desafío no es establecer estándares elevados, sino mantenerlos. A veces puede sentirse como un acto solitario, pero esa soledad no es un castigo, es un filtro, un espacio que te permite observar, reflexionar y recordar que no estás buscando cantidad, sino calidad. Es en esos momentos de aparente vacío donde tu fortaleza se afianza, donde comprendes que no necesitas el ruido para sentirte pleno, que tu valor no se mide por cuántas personas caminen a tu lado, sino por cómo eliges caminar contigo mismo. Cada vez que decides elevar tus estándares, algo dentro de ti cambia. Comienzas a moverte con una seguridad distinta. No porque todo esté resuelto, sino porque confías en que el camino que recorres es sólido. Esa confianza es la que hace que otros te perciban como alguien imposible de ignorar, como un lujo que no está disponible para cualquiera. Pero esa percepción no puede construirse desde afuera hacia adentro. Solo puede surgir de un trabajo interno constante, de una decisión diaria de ser fiel a lo que realmente eres. La transformación no es un destino final. No es un punto al que llegas para dar por terminado el viaje. Es un proceso continuo, una evolución en la que siempre hay más que descubrir, más que ajustar, más que pulir. Y eso no debería desanimarte, debería inspirarte, porque cada paso en ese camino te acerca más a una versión de ti mismo que es auténtica, magnética e irreemplazable. Los estándares que estableces hoy son las raíces de lo que florecerá mañana, y esas raíces no pueden ser superficiales. Necesitan profundidad, cuidado y un compromiso inquebrantable contigo mismo, porque el mundo no necesita más personas que se conformen, necesita más personas que vivan con valentía, que se atrevan a ser diferentes, que no teman elevarse, incluso si eso significa dejar atrás lo que ya no encaja en su vida. No necesitas decirle al mundo quién eres, necesitas demostrarlo, y cada vez que decides no aceptar menos, cada vez que eliges vivir con integridad y claridad, estás dejando una marca imposible de ignorar. Porque lo extraordinario no necesita explicaciones, simplemente es. Y si estás dispuesto a vivir desde ese lugar, tienes el poder de convertirte en algo que no puede ser reemplazado. La sofisticación no es algo que se compra ni algo que se aprende de memoria. Es algo que se cultiva desde dentro. Es la combinación sutil entre tu autenticidad más pura y el compromiso constante de refinar quién eres. Pero, ¿qué significa realmente ser auténtico? No es simplemente mostrarse sin filtros ni máscaras. La verdadera autenticidad exige que te enfrentes a ti mismo, que mires no solo lo que amas de ti, sino también aquello que te incomoda, que preferirías ocultar. Y no basta con aceptar esas partes. Tienes que integrarlas, transformarlas en fortaleza en lugar de debilidad.
Solo entonces podrás construir una presencia que no solo destaque, sino que inspire. Es fácil pensar que la sofisticación tiene que ver con lo externo, el lenguaje, la apariencia, los gestos, pero nada de eso importa si no está alineado con lo que realmente eres. La clave es la coherencia. Imagínate un río que fluye sin interrupciones, limpio, cristalino, en armonía con el terreno que lo rodea. Así se siente alguien que ha encontrado la combinación perfecta entre autenticidad y evolución. Cada palabra que pronuncia, cada acción que emprende, refleja un compromiso consigo mismo que es imposible de ignorar. Pero para llegar a ese lugar, necesitas estar dispuesto a dejar atrás lo que no te pertenece. Muchos cargamos con expectativas, creencias y hábitos que nunca elegimos conscientemente, pero que sin darnos cuenta, dejamos que definan quiénes somos. Es como llevar un traje que no fue hecho a tu medida, algo que, aunque funcional, nunca te permitirá moverte con total libertad. Refinar significa, primero, despojarte de todo aquello que no refleja tu verdad. Y no es un proceso sencillo, porque muchas veces lo que has usado para encajar se ha convertido en parte de tu identidad. Pero no puedes ser un lujo mientras sigas aferrado a lo que te mantiene pequeño. La sofisticación también es una cuestión de intención. No se trata de hacer todo perfecto, sino de hacerlo con propósito. Cada palabra que eliges, cada decisión que tomas, debería estar impregnada de un sentido más profundo, porque es esa intención la que le da peso y significado a tus acciones. Las personas no recuerdan exactamente lo que dices, pero sí recuerdan cómo las haces sentir. Y esa sensación, esa huella, proviene de la conexión entre lo que eres y cómo decides compartirlo con el mundo. Una presencia auténtica no se construye tratando de agradar a todos. Se forja desde un lugar de verdad, desde la valentía de mostrarse por completo, incluso con las imperfecciones. Porque la autenticidad no es sinónimo de perfección, sino de honestidad. Cuando las personas perciben que no hay máscaras, que lo que ven es real, su percepción cambia. Ya no te ven como alguien más en la multitud, sino como alguien que destaca simplemente porque se atreve a ser. Esa autenticidad, combinada con una intención consciente de evolucionar, crea algo poderoso. No es un cambio repentino ni una revolución instantánea. Es un refinamiento constante, como pulir una piedra que encierra algo valioso en su interior. Cada pequeño ajuste, cada reflexión, cada decisión de soltar lo que ya no te sirve, te acerca más a tu esencia más pura. Y aunque es un proceso sin un punto final, es lo que realmente marca la diferencia. Porque no se trata de llegar a un destino, se trata de aprender a caminar con más claridad, con más propósito, con más confianza en lo que eres. No subestimes el impacto de los pequeños gestos, la manera en que saludas, en cómo miras, en cómo escuchas, en cómo te presentas. Todo habla de ti. Cada detalle cuenta, no porque debas obsesionarte con ellos, sino porque son manifestaciones naturales de tu esencia. No necesitas hacer más. Solo necesitas ser más tú mismo, de una forma tan clara y genuina que los demás no puedan ignorarlo. Ser un lujo no significa ser inalcanzable, significa ser inolvidable. Y eso no se logra con grandiosidad, sino con autenticidad, con una sofisticación que no grita, pero que deja una impresión duradera. El impacto que generas en los demás no proviene de lo que haces para impresionarlos, proviene de lo que eres y de cómo decides manifestarlo. Y esa elección, aunque parezca simple, tiene el poder de cambiarlo todo. No se trata de cuánto logras, ni de cuántos ojos te observan, sino de la profundidad con la que recorres tu propio camino. Ser un lujo, ser irreemplazable, no es algo que los demás determinen por ti. Es algo que decides ser en cada instante. No tiene que ver con títulos, con logros ni con apariencias, sino con la conexión que tienes contigo mismo. Con esa certeza tranquila de que tu valor no radica en lo que haces, sino en quién eres cuando nadie está mirando. Visualiza una llama que arde con calma, pero con fuerza. No parpadea, no se extingue ante los vientos que soplan a su alrededor. No necesita ser enorme para iluminar, simplemente existe, y en su existencia transforma todo lo que toca. Así es tu esencia cuando te conectas con lo que realmente eres. Una presencia que no necesita alzar la voz, pero que llena los espacios
con una energía imposible de ignorar. Es el tipo de presencia que deja huella, no porque busques destacar, sino porque lo auténtico nunca pasa desapercibido. Quizá hayas sentido que para ser valorado debes esforzarte más, demostrar más, alcanzar más. Pero ese no es el camino. El verdadero lujo no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que sueltas. En la capacidad de liberar la necesidad de aprobación, de abandonar la comparación constante, de dejar de intentar ser todo para todos, porque cuanto más te liberas, más espacio creas para que lo auténtico emerja. Y cuando vives desde ese lugar, los demás lo sienten. No necesitan que se los expliques. Lo saben, porque la autenticidad tiene su propio lenguaje, uno que todos reconocen, incluso si no pueden expresarlo con palabras. Cada instante es una oportunidad para ser más de lo que ya eres. No porque algo te falte, sino porque siempre hay más por descubrir dentro de ti. No se trata de alcanzar un estado final, sino de seguir despojándote de lo que no eres, de soltar lo que ya no necesitas. Y en ese proceso te conviertes en algo que no puede ser definido, algo que no puede ser contenido en una categoría. Te conviertes en una fuerza que inspira, no porque lo intentes, sino porque te atreves a ser. El lujo no es un destino, es una forma de caminar por la vida. Es una decisión que tomas todos los días. La decisión de no comprometerte con nada que no refleje tu verdad. La decisión de ser íntegro en cada interacción. La decisión de mirar hacia adentro y encontrar ahí todo lo que el mundo alguna vez te hizo creer que debías buscar afuera. Y mientras sigas caminando con esa certeza, descubrirás que no solo eres percibido como algo único. Descubrirás que empiezas a verte a ti mismo como lo que siempre has sido. Alguien que no necesita ser más que auténtico para ser extraordinario. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave valor para enviarte un saludo especial en el próximo video.